y bienvenidos. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Bueno, hoy tengo preparado un sermón que acabo de hacer en inglés. En el domingo nosotros reunimos en Pace, Florida. Y allí tenemos culto los domingos y yo prediqué en inglés este mismo mensaje. Y por esto pues quiero ponerlo en español para que tú puedas aprovecharlo y entender la doctrina sana, amén, la doctrina importante. Bueno, como dije en inglés, tengo que decir en español. Vamos a ver el elefante en la sala, ¿verdad? Estos, ¿qué son? Bueno, estuve yo en un lugar donde venían diferentes cosas con mi mamá el sábado. Y estuve comprando algo y mi mamá me dio una caja. Y era estas. Y ella dijo, hay que comprar esos también. Y yo, sin saber lo que eran, yo, ok, bueno, compramos. Después mi mamá dijo, mire lo que yo compré. Bueno, yo lo compré. Pero mi mamá dice, yo lo compré. Bueno, entonces son bonitas y yo quería usarlos hoy. Me gustan esas cosas para que mis pantalones no se caigan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar hoy con este mensaje en 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Y hoy voy a hablar de la cosa más importante en todo el universo. No hay nada más preciosa, no hay nada más importante que esta. Sin embargo, hoy en día hay muchos que ni quieren mencionar. Hay pastores, hay predicadores, hay misioneros, hay diáconos que dicen, no, eso no es algo importante. Cuando es lo más importante. ¿Por qué son quietos? ¿Por qué no quieren hablar de esta cosa? Yo he escuchado en esta semana de varios diciendo estas palabras y fueron predicadores y dijeron esas palabras. No necesitas saber nada de la sangre. Cuando yo escucho a gente diciendo, no necesitas saber nada de la sangre, yo digo, en realidad lo que están diciendo ellos es, la sangre no importa. Porque la sangre está en la Biblia. Y la sangre es tan importante que no podemos llegar al cielo sin ella. Para mí es importante. Entonces, cuando yo escucho a ellos hablando así, yo digo, ok, aún más voy a predicar más duro, más fuerte, hablar más de la cosa que ellos quieren omitir. ¿Por qué omiten la sangre? Es el título de este sermón. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, mire lo que dice, por tradición de vuestros padres. Lastimosamente hay muchos religiosos que siguen a la tradición en vez de la Biblia. Esto no debe ser, pero así son. Muchos tradicionalistas religiosos perdidos y no son salvos. Pero dice, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bueno, no podemos comprar la salvación. Dice, redimido solo con la sangre preciosa de Cristo. Versículo 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué importante es, porque es preciosa. Entonces la pregunta es, ¿para ti es preciosa la sangre de Cristo? Tiene más valor que cualquier otra cosa, porque pagó algo que nada más puede pagar. Pagó por nuestros pecados. Es el precio de pago de salvación de todo el mundo. No hay nada más valerosa que esta. ¿Ok? Pero hoy en día, yo he escuchado dentro de mi grupo de bautistas independientes. Bueno, son fundamentalistas, algunos dicen. Yo soy fundamentalista. Fundamentalista. Entre algunos que dicen, yo soy fundamentalista, ellos dicen, pero la sangre no tiene que saber nada de la sangre no importa. ¿Cómo hablan ellos así?
no son fundamentalistas para mí. En ninguna manera son mentalistas falsos. Mentalistas falsos. ¿Son qué? Son pues mentales. Son locos, porque es loco olvidar. Es loco omitir la sangre de Cristo, porque es la única cosa que puede salvar. Vamos a Actos o Hechos 20. Algunos dicen, ¿Actos qué es? Pues en la Biblia más antigua es Actos. Hoy en día algunos dicen Hechos, pero para mí hecho es algo ya terminado. Y ya no está terminado, todavía Dios está salvando. Para mí la palabra más antigua usada en la Biblia Reina y Valera más antigua era Actos. Para mí mejor es usar Actos como Acts en inglés, porque sigue haciendo. Actos o Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios. Oiga bien lo que dice, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, según la palabra de Dios, la sangre sí importa, porque era el precio, era el pago por nuestros pecados, y es la cosa que nos da la salvación, si recibimos. Para mí es preciosa. Una historia que no quiero contar, pero necesito contar. Nosotros tuvimos con nosotros a alguien que estaba trabajando con nosotros en el ministerio, pero él se apartó, él se fue. Y no sé por qué, pero yo escuché que empezó a predicar otras cosas. Y habla de la sangre, gracias a Dios, pero cuando él predica el evangelio, pues quizás ha cambiado, pero antes me dijo así, no es la sangre, es la muerte, sepultura, resurrección, no más. Pero él tenía que morir y ser sepultado y resucitar. Era todo parte de la expiación de sangre. Entonces, para mí, nadie puede predicar el evangelio sin predicar la sangre, y nadie puede predicar la sangre sin no predicar el evangelio. Son lo mismo. Pero hoy en día estamos escuchando de gente que dice que son fundamentalistas, para mí son mentalistas falsos, que dicen, no, tú tienes que venir a Cristo como tú seas y no necesitas saber nada de la sangre y tú puedes ser salvo y no escuchar nada de la sangre de Cristo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sí importa. Y yo voy a contarte la importancia. Voy a tener 10 puntos. Vamos a estar aquí mucho tiempo. No, voy muy rápido. 10 puntos de por qué es tan importante esa sangre de Cristo. Porque es la estructura. Estructura. Busqué en el diccionario qué significa la palabra estructura. Significa la estructura subyacente o la base de algo. Vamos a 1 de Pedro, donde hubiéramos empezado, ¿verdad? 1 de Pedro, yo leí versículos 16 y 19. Seguimos leyendo versículo 20. Porque dice, después de hablar de la sangre preciosa de Cristo, dice, ya preordenado ciertamente desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, preordenado antes de la fundación del mundo. Tan importante era la sangre de Cristo que en la mente de Dios, Dios pensó, mire, si yo creo a los hombres, si yo los crío, ¿verdad? Si a la creación, si hago a los hombres, ellos van a caer en el pecado. Y yo tendré que morir y derramar mi sangre por ellos. Antes de hacerlo, antes de la creación, la sangre era en la mente de Dios. La sangre no es un pensamiento, algo después de salvación. Yo he escuchado a algunos predicadores diciendo, no, la sangre no tienes que saber nada de la sangre, es algo que tú puedes aprender después de ser salvo. Es otro pensamiento. No, era el primer pensamiento en la mente de Dios. Vamos a Revelación
13:8. Apocalipsis o revelación es otra cosa, es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es una palabra de, griego y latín. Vamos a traducir, no solamente usar la palabra de otro idioma. Es la revelación de Jesucristo. Por esto, pues, usamos revelación. Revelación 13 y versículo 8 dice, hablando de Jesucristo: y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y mire lo que dice el apóstol Juan: el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ok, ¿Cristo murió antes de la creación del mundo? No. ¿De qué habla entonces? En la mente de Dios. Dios fijó, si yo hago la creación y doy a ellos, siempre hay una palabra que olvido, libre es una palabra, albedrío, libre, si doy a ellos la oportunidad de escoger el bien y el mal, ellos van a escoger mal. Entonces yo tendré que morir por ellos como cordero. Y esto es la primera cosa hablada de Cristo. Cuando Jesucristo llegó en comenzar su ministerio, Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Anunció el Señor Jesucristo como un cordero, que tenía que morir como cordero, derramando su sangre para pagar por nuestros pecados. Algo que en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, era en la mente de Dios. Yo haré esto por ellos, por amor. Qué gran amor. Bueno, una cosa que olvidé decir, vamos otra vez a Actos o Hechos 20:28. Como te dije, nosotros hemos tenido algunos contactándonos diciendo, yo no quiero estar con usted ni tener nada con tu ministerio porque para mí la sangre no importa. Dicen, literalmente dicen, no necesitas saber nada de la sangre, entonces yo me aparto, yo predico un evangelio sin sangre y haga lo que tú haces y bueno, yo hago lo que hago. Mire lo que dice. Acabamos de leer Actos o Hechos 20:28, que dice que Dios compró la iglesia con su sangre. Después, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Okay? El contexto de la sangre de Cristo, la sangre de Dios que paga por los pecados, hay gente que van a venir después para dividir. Son lobos que quieren entrar. Mire lo que dice. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres, dice, también hombres, hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo dice, en el contexto de predicar la sangre, que algún día van a venir lobos rapaces que van a entrar en iglesias y agarrar a gente y echarlos fuera y diciendo, mire, hay que seguir a nosotros, ser mi discípulo. Yo te enseño algo. Y ellos van enseñando otra cosa. ¿Qué es la cosa que enseñan ellos? No necesitas saber nada de la sangre no importa. Y poco tiempo hemos visto esto. Algunos entrando en nuestra iglesia y agarrando gente y llevándolos, diciendo, ellos predican demasiado de la sangre, venga con nosotros. ¿Es posible predicar demasiado de la sangre? Pienso que no. Pablo dice, yo lloré con lágrimas. Yo llorando sabiendo que van a estar gente que están apartando de la sangre de Cristo. Diciendo cosas así. No necesitas saber nada de la sangre porque la sangre no importa. La sangre es el medio específico de cómo ser salvo. Escogido de Dios, el medio específico. Dios es específico. Y Él dice, yo no perdono
sin sangre. Específico. Específico. Espero que lo escribí bien. ¿De qué hablas? ¿De qué dices tú? Bueno, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, ¿ok? Miramos la Biblia diciendo que Cristo era un cordero que sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cómo pudiera ser? Sino en la mente de Dios. Él sabía que él tenía que hacerlo en el futuro. Pues Dios creó al hombre y la mujer, Adán y Eva, y ellos pecaron. Y cuando pecaron, ¿qué pasó? Génesis 3, 21. Leímos que Dios hizo algo, el primer sacrificio de sangre. Y era de un cordero. Dice, 21, y el Señor Dios hizo a Adán y a su esposa túnicas de pieles y vistiólos. Y ahí más nos dice lo que pasó. Entonces Dios agarró ¿qué? Pues animales. No dice cuál animal, pero en el capítulo que viene sabemos que era, pues por supuesto, cordero. Porque el hijo de ellos trajo cordero como sacrificio. ¿De dónde aprendió? De sus padres. Quienes aprendieron de Dios mismo, que es un cordero y es la sangre derramada del cordero que da expiación, que da reconciliación, que da perdón de pecados. Miramos en capítulo 4 a Abel y a Caín. Y Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Bueno, leímos esto en capítulo 4, versículo 1 hasta 5. Y dice 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda. Dios solo aceptó sangre derramada para perdón. Es la estructura, es pues la fundación de cómo tener perdón de pecados. Desde el principio era por derramar sangre para perdonar. ¿Entiendes? Dios respetó el sacrificio de sangre, no otro sacrificio de Caín. Según la palabra de Dios, esto es la satisfacción. Satisfacción es una palabra. Satisfacción. ¿Ok? Voy a tratar de explicar esto. Hoy en día tenemos muchos que andan diciendo, yo soy cristiano, pero yo predico lo que deseo yo y nunca menciono la sangre, porque la sangre no importa y no tienes que saber nada de la sangre. Pero cuando yo leo la Biblia dice, sin sangre no hay salvación. No hay perdón sin sangre. Entonces, ¿por qué no quieren la sangre cuando es por la sangre que recibimos salvación, que recibimos perdón de pecados? En inglés tenemos una palabra. La palabra que tenemos nosotros en inglés es atonement. Atonement. ¿Ok? Esa palabra atonement en español puede ser traducido como dos palabras. Expiación o reconciliación. Conciliación. Ahora, yo me gusta inglés porque inglés es tan bonito. Esa palabra atonement es en inglés cuando hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz y lo que hicieron ellos en el Antiguo Testamento. Por derramar sangre, recibieron ellos expiación o reconciliación o perdón de pecados. ¿Okay? Podemos decir perdón también. Pero en inglés la palabra es atonement. At es a. One es uno. Y ment, pues digamos mente. Entonces, en la mente de Dios podemos estar juntos, unidos con Él, cuando recibimos la sangre. Cuando hay sangre derramada por nuestros pecados, Dios perdona y ahora podemos estar junto con Él, unidos con Él. Ahora pecado pues fuera y ahora podemos estar juntos con Él por la sangre. Y esto pues se entiende bien en inglés por la palabra tan bonita. En español es un poco diferente. En Levítico 17:11, cuando Dios dio la ley a los hebreos, a los de Israel, Él mandó a ellos, mire, no hay perdón de pecados, no hay expiación, no hay atonement
sino por derramar sangre. Y leímos esto en Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, reconciliación o expiación. Porque es la sangre que hace expiación por el alma. ¿Ok? Busqué la palabra atonement, o sea, expiación en inglés, en el diccionario en inglés. Y me dijo, es un acuerdo, es conformidad, es reconciliación, es satisfacción. Dios está satisfecho cuando hay sangre derramada para perdonar al pecador. Cuando el inocente muere en lugar del culpable, Dios acepta la sangre. Dios acepta ese sacrificio, este sacrificio. En el Antiguo Testamento quiero mostrarte cómo salió. Ahora, algunos dicen, yo ni entiendo esto. Bueno, yo pienso que sí, yo lo entendí y yo entiendo. Porque cuando pecamos contra Dios, Dios duele. Da dolor a Dios cuando pecamos. Y Dios dice, oh, qué horrible que hicieron ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios mandó a los pecadores traer un sacrificio de un cordero o de cabra o de becerro. Pero no de cualquier animal. Lo más perfecto, sin mancha, sin contaminación. No puede traer la de 3 patas, no. Tiene que traer lo más bonito, lo más querido. Para que cuando tú sacrificas a tal animal, también duele. Me duele porque este animal es tan bonito, es el mejor que tengo. Ahora yo siento como Dios sentía. Cuando yo pequé, Él sentía, dañado. Cuando yo ofrezco mi más mejor, yo me siento dañado. Ahora yo entiendo, sí. Y la Biblia dice en Levítico capítulo 4 que bajo la ley sacrificaron a animales así. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro o error, ¿verdad? Haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor, ¿qué pasa? Bueno, seguimos, tengo que ir rápido, ¿verdad? Dice que él tiene que traer una cabra sin defecto, versículo 28. En otro pasaje, un cordero, 32. Pero ve cómo tenían que hacer, y que para mí es interesante, porque yo tenía la oportunidad 2 veces ir a Israel y pararme allí donde estaban los sacerdotes y donde estaba el tabernáculo o el templo. Y yo vi donde ellos tenían las aulas, se llama, ¿verdad? El lugar donde ellos tenían guardados los corderos. Y yo vi y yo vi arriba donde ellos sacrificaron. Y esto es lo que pasó. Dice 29, al culpable. Y pondrá su mano sobre la cabeza, dice, de la expiación, y la degollará en el lugar de la ofrenda quemada. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre y pondrá sobre los cuernos del altar. ¿Y qué pasa? Bueno, dice en versículo 31, al fin, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Entonces tú tienes que verlo en tu mente, cómo hicieron. El hombre trajo el animal, el hombre agarró su mano y puso ahí encima de la cabeza, significando, Señor, en mi lugar, mi sacrificio por mis pecados. Debo morir yo y pagar por mis pecados, pero este inocente está muriendo en mi lugar. Mientras que tenía su mano ahí mostrando que él era el culpable, él lo degolló. Salió la sangre y con una copa el sacerdote lo agarró y lo puso en el altar. Y la Biblia dice, por la sangre recibió tal expiación. Recibió el atonement. Recibió el perdón de pecados. Por la sangre. No por cualquier otra cosa. Solamente por derramamiento de sangre. Tengo 2, historias que necesito contar. En el Antiguo Testamento,
¿Qué tal si llegó uno que no sabía nada de la ley? Y llegó a un sacerdote y dijo, mire, sacerdote, yo soy pecador, yo hice pues malas cosas y yo escuché que aquí puede venir uno para recibir perdón de pecados. Entonces, sacerdote, yo no sé nada, enséñeme cómo recibo yo perdón de pecados. ¿Cómo hubiera contestado tal sacerdote? ¿Cómo contestan hoy en día los fundamentalistas? Tal sacerdote puede decir, no necesitas saber nada de la sangre. No, mire, en esta forma puedes recibir perdón. No. No hace sentido decir hoy en día, no necesitas saber nada de la sangre, cuando siempre era de la sangre y hoy es por la sangre de Cristo. No, aquel sacerdote tendría que decir a aquel varón, ok, aquí está la ley, Levítico capítulo 4, en esta forma tú traes tu cordero o animal, tú pones tu mano, tú degollas y yo lo agarro la sangre y cuando la sangre está ofrecida, perdonado eres. Ve, yo no entiendo cómo hoy hay predicadores que dicen, no necesitas saber nada de la sangre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento dijeron sí, tenía que saber cómo recibir perdón por la sangre. Esto era en aquel entonces. Ahora miramos a Cristo, ¿ok? Voy a ver el otro. Cristo es nuestro sacrificio. Gracias a Dios, Cristo es nuestro sacrificio. Sacrificio. No es por animales hoy en día. Hoy es por Cristo. Pero antes de ir ahí, tenía yo otra historia. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, yo fui a Pensacola, el Instituto Bíblico de Pensacola, gradué allí. Allí tengo pues mi bachillerato de divinidad. Pero mientras que estuve en la escuela estudiando, yo pastoreaba una iglesia por casi 6 meses. Y yo tenía que visitar cada casa en esta zona donde yo vivo, pidiéndoles, venga a culto con nosotros. Y yo toqué la puerta una vez y había un judío, un rabí. Y él me dijo, mire, yo soy pues judío y yo no creo en Jesús, pero yo voy a iglesias enseñando el Antiguo Testamento y cómo recibir perdón según la ley por sacrificar animales. Y él me confesó, yo no creo nada en Jesús, ni en cristianismo, ni en nada, pero cuando yo voy a iglesias, yo explico cómo recibir por un cordero. Muchos en la iglesia levantan diciendo, ahora yo entiendo, yo acepto a Cristo y su sangre y yo soy salvo. Y él dijo, yo me quedé espantado, ¿verdad? Porque yo como un judío predico en iglesias que me invitan a predicar y explicar cómo hicimos en el Antiguo Testamento. Y gente saliendo diciendo, ahora yo soy salvo. Él dijo, yo no entiendo qué es salvo para mí, yo no creo en nada de esto, solo yo predico la sangre. Pero él predica otra sangre de otra dispensación, de otro testamento. Pero muchos en la iglesia entienden diciendo, para mí el Cordero es Jesús. ¿Recuerdas cómo dijo Juan el Bautista? Y aquí el Cordero. Y cuando ellos entienden, así era en aquel entonces, ahora solo es por este. Yo confío en la sangre. Entonces para mí era muy interesante conocer tal hombre judío que ni fue salvo porque rechazó la ofrenda de Cristo. Pero pastores invitaron a él a predicar en sus iglesias cómo era según la ley recibir perdón. Y muchos pensaron, para mí Jesús es el Cordero, entonces yo acepto el pago de él. Yo acepto su sangre para ser salvo. Para mí era muy interesante, ¿ok? Satisfecho. Cristo está satisfecho. En Isaías 53. Isaías 53. Hasta hoy los rabís no permiten que se lean este pasaje en las sinagogas. Porque habla de quién? Del Mesías. Habla de Jesús. Hablando de Jesús dice,
5. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su herida somos nosotros sanados, por sus heridas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero dice que el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca. Como cordero él es llevado al matadero, y como ovejo delante de sus trasquiladores enmudece, así no habrá su boca. Ahora, versículo 10. Aún le complació al Señor herirlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiera puesto su alma en expiación por el pecado. Él verá su simiente, prolongará sus días, y el placer del Señor será en su mano prosperada. Dice, del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Así está, satisfecho. Ahí está la expiación. Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados era el único sacrificio que puede salvar. Hoy en día no necesitamos animales. Hoy en día es solo el Cordero de Dios, Jesucristo, que antes de la creación en su mente sabía, yo lo haré algún día por todo el mundo. Dice, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades, o sea, pecados de ellos. Entonces miramos a Jesucristo, que Él es nuestro sustituto. Este es el otro. Él es el sustituto. Sustituto. Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En aquel entonces, sangre de animales, ahora sangre de Dios mismo, quien murió por nuestros pecados. Hebreos 10:12 habla de este sacrificio como el único sacrificio que puede salvar. 1 Corintios 5:7 dice que Jesús es la Pascua, pues Cordero de la Pascua, y Él es el sacrificio por nuestros pecados. También Él es nuestro sustituto. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Y el Evangelio es interesante y bonito, porque el Evangelio es de la expiación de sangre. Todo que es el Evangelio está apuntando a la sangre de Cristo y cómo ser salvo por su expiación de sangre. 1 Corintios 15, 1-4 habla diciendo que os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Por qué? Por lo cual somos salvos. Versículo 2. El Evangelio es 3 y 4, que Cristo murió. En inglés dice cómo Cristo murió. ¿Y cómo murió? Derramando su sangre. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Por derramar su sangre. Según las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cristo murió derramando su sangre, como la expiación, como el Cordero. Murió por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue sepultado. Cuando fue sepultado, la Biblia dice que su sangre pues clamó a Dios desde la tierra, desde el suelo, diciendo, mire, el inocente murió por los ¿qué? Por los culpables. Y resucitó Cristo. ¿Para qué resucitó? Para llevar su sangre arriba y echarlo en el altar, o sea, el arca en el cielo. Todo esto es según las Escrituras. Entonces, según las Escrituras, no hay salvación sin derramamiento de sangre. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Todo está diciendo, es la sangre que salva. Y todo esto hizo para darnos perdón por su sangre. Él es nuestro sustituto. Él es quien murió por mí. Tú tienes dos opciones. Tú puedes ir a la muerte sin aceptar. Y tú puedes, si deseas, pagar tú mismo por tus pecados en el infierno.
Pero si tú pecas contra un Dios eterno, tú vas a pagar por toda la eternidad. Si tú vas al infierno, tú vas a quedar ahí hasta el juicio y después de ser juzgado, echado en el lago del fuego, según la palabra de Dios. Pero si no deseas esto, no quieres el padecimiento, no quieres pues tormenta, no quieres pues sentir este castigo por toda la eternidad, tú puedes aceptar a Cristo, quien ya pagó por tus pecados, ya sufrió en tu lugar. Él es tu sustituto, Él es tu sacrificio. Dios está satisfecho con este sacrificio por tus pecados. La única pregunta es si tú estás satisfecho, si tú lo aceptas. Y si tú aceptas, tú puedes ir al cielo y nunca tienes que ir al infierno, porque ya está pagada tu deuda de pecado por Cristo y su sangre. Entonces, como dicen algunos, no necesitas saber nada de la sangre si es la sangre que era el precio del pago por nuestros pecados. Yo nunca entenderé cómo hablan ellos, diciendo, no, la sangre no importa. Sí importa. Es por la sangre que podemos ser salvos. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Cristo, nunca pecó. ¿Quién es el injusto? Tú pecaste. Él murió, Él padeció por tus pecados, para que Él nos llevase a Dios hasta el cielo, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Jesús es nuestra propiciación. La palabra propiciación es como un sustituto. Se encuentra la palabra propiciación en 1 de Juan 2:2 y 1 de Juan 4:10. También esa palabra está en Romanos 3:25. Vamos a Romanos 3:25 para ver lo que dice. Romanos 3:25 dice así. Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Propiciación. Una propiciación es como un sustituto. Alguien muriendo o sufriendo en su lugar por tu pecado. Cristo es nuestra propiciación. ¿Cómo? Por la fe en su sangre. Si aceptamos el pago, si aceptamos pues el precio, si aceptamos la sangre, somos salvos. Porque Él lo pagó. Y Él solo dice ahora, ven a mí y acéptalo. Acéptalo y yo te salvaré. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. Entonces tienes que poner tu fe en la sangre. Así dice Romanos 3:25. ¿Has confiado tú en la sangre? Si la sangre es la que necesitamos aceptar por la fe, entonces ¿cómo puede decir un predicador, no necesitas saber de la sangre? Cuando sí debemos saber, porque debemos aceptarlo. ¿Cómo podemos aceptar la sangre si nunca hemos escuchado el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Ve la importancia? Para mí la sangre entonces es la sustancia de, ¿en qué? La sustancia en que debemos poner nuestra fe. ¿Tienes tu fe en la sangre de Cristo? ¿Por qué no? Cuando es la única cosa que nos puede salvar. Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. La Biblia Rey Jaime, King James en inglés, en el principio tiene lo que se llama el prefacio de los traductores al lector. Hasta ellos en este pasaje dicen, es por la fe en la sangre. Ellos dijeron, hay que poner tu fe en la sangre de Cristo. La Biblia dice, hay que poner tu fe en la sangre de Cristo. Pero hoy mismo tenemos muchos predicadores diciendo, no necesitas saber nada de la sangre.
pues si no sabemos nada de la sangre, ¿cómo podemos saber cómo aceptarlo para ser salvo? Wow, sí, ¿verdad? Bueno, la sangre es la salvación. Es la salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión es perdón. Perdón es remisión. Sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Para mí, debemos escuchar de la sangre. Si no hay salvación sin la sangre, pues mencionamos la sangre para enseñar a otros cómo ser salvos. Pues obvio, ¿verdad? Quiero que buscas tú Romanos 3. Según la palabra de Dios, la Biblia habla de salvación y dice que la salvación es ser justificado. Justificado. Somos justificados por fe, según la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de la justificación y dice que somos justificados por tres cosas. ¿Qué son las tres cosas de que Dios usa para salvarnos? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Es un regalo, es gratis. Cristo no cobra nada, Él lo pagó todo. Y dice, ahora ven a mí y yo te salvo. Él no quiere nada sino tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 dice. Dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia. Dice, por la gracia. Y dice, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, salvos por la gracia. No por obras, por la gracia de Dios. Ahora, versículo 28, 3:28 dice estas palabras. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Salvos por fe, Efesios 2:8-9. Ahora el último, Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ok? La mejor explicación o la manera mejor explicar cómo ser salvo es así. Si somos justificados por esas tres cosas, somos justificados, o sea, somos salvos por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Jesús. Porque Jesús, por su gracia, murió en nuestro lugar. Y Él dice, si tú lo aceptas por fe, ¿qué? Mi sangre, yo te salvaré. Porque yo pagué por tus pecados con mi sangre y solo pido yo que tú por fe recibes lo que yo hice. Acéptalo y yo te salvaré y yo te llevaré al cielo. El evangelio es tan fácil. Tú no puedes hacer nada para lograr la salvación porque tú eres pecador. Y Dios no acepta nada que tú haces porque es sucio. Tú tienes que ser limpiado. El único que puede limpiarte es Cristo. ¿Y cómo podemos ser limpiados? Por la sangre. La sangre es la única cosa que nos limpia. La sangre es la santificación. Santificación. O sea, la limpieza. ¿Tú quieres venir a Dios como eres? Y demandar a Dios, mírame a Dios, mire que hago buenas obras y todo lo que hago. Yo merezco ir al cielo por todo lo que yo hice bien en mi vida. Y Dios dice, yo no veo nada sino el pecado que tú hiciste. Manchado tú con tus pecados y yo no permito a ti entrar. Cualquier obra que tú haces es obra sucia para mí porque tú eres tan sucio. Pero si tú vienes a Cristo y aceptas la sangre, Dios agarra su sangre y limpia tu alma, según la palabra de Dios. Y tú tienes limpieza. Vamos a verlo en Revelación. Y cuando ya estamos limpios, ahora nos acepta Dios y nos lleva al cielo.
porque Dios no permita el pecado en el cielo. Revelación 1:5, al fin del versículo, que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. ¿Eres limpio en la sangre? Primero de Juan 1:7 también dice que la sangre de Cristo nos limpia o nos purifica de los pecados. Solamente hay salvación por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10 dice, versículo 10, por la cual ofrenda somos santificados, o sea, perdonados, limpiados, por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Ahora quiero que veas tú versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo confianza, fe, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Algunos me preguntan, ¿cómo sabes tú que tú vas a ir al cielo? ¿Cómo sabes tú? Porque la Biblia dice, solo puedo entrar yo por medio de la sangre. Y yo tengo esa confianza que yo sé que soy salvo porque yo recibí y ahora estoy limpio. Entonces yo entro porque Él me limpió. Él me salvó. Yo no salvé a mí mismo. No puedo salvar a mí mismo. Yo rendí a Él y confié en su sangre. Él me limpió. Ahora yo tengo acceso, yo tengo entrada al cielo solo por la sangre de Él. Versículo 29 dice estas palabras. Ahora, te digo, predico esto porque es verdad y quiero que seas salvo tú. Pero también predico esto porque yo en esta semana, en este mes, en este año, he visto muchos que dicen que son cristianos apartando del mensaje de la sangre. Y ellos están diciendo cosas así. No necesitas saber nada de la sangre no importa. ¿Qué dice la Biblia de aquellos? Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, y ultrajare al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En esta semana hablé con un hombre que era con nosotros antes, que ahora dice, yo no quiero nada con ustedes. Y tú no tienes que saber nada de la sangre. Yo voy predicando solo. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, pero yo nunca voy a mencionar la sangre. Y yo digo, ¿cómo puedes mencionar esto sin mencionar la sangre? Porque Él derramó su sangre cuando murió. Y no pudo pagar por nuestros pecados, sino por derramar su sangre. Y resucitó para poner su sangre en el altar, o sea, el arca en el cielo. Entonces es todo según las Escrituras, porque según las Escrituras, sin sangre no podemos ser salvos. ¿Eres tú perezoso? Así son. Ministros perezosos. Predicadores haraganes. ¿Verdad? Haragán se llama. Que no quieren hablar de la cosa más preciosa. Ellos están en las manos de Dios. Y qué una cosa caer. Qué horrenda cosa es ser juzgado de Dios por decir, para mí la sangre no importa. Bueno, yo nunca voy a olvidar, yo nunca voy a omitir la sangre de Cristo. La sangre de Cristo asegura. O sea, lo que quiero decir con esto, nos da seguridad de salvación. ¿Cuántas veces murió el Señor Jesucristo? Una sola vez. La Biblia nos dice en Colosenses 2:11, si no me equivoco, alrededor de ahí, que la sangre de Cristo, está en Efesios 2, que la sangre de Cristo es que nos da perdón, que nos da paz, que nos redime, pero en Colosenses dice que la sangre de Dios
o el sacrificio de Cristo paga por todos nuestros pecados, todas transgresiones. Entonces, mis pecados pasados, presentes, futuros, pagados por la ofrenda de Cristo hecha una sola vez. Algunos enseñan así, no, si tú pecas, tú puedes perderlo. Ok, si tú puedes perder la salvación, tiene que venir otra vez Jesús, viviendo 33 años, muriendo otra vez, haciendo otro sacrificio. Algunos enseñan así, sí, tú puedes perderlo. Ok, si tú puedes perderlo, entonces este sacrificio no era válido. No era, pues, suficiente para salvar de todos los pecados, solo algunos y no más. Eso no es que enseña la Biblia. La Biblia enseña, cuando tú eres salvo, tú eres lavado de todos los pecados. Y tú vas a ir al cielo porque tú eres, ¿qué? Ahora lavado completamente por la sangre de Cristo. Ahora, esto no es excusa a pecar. Algunos dicen, bueno, entonces yo puedo pecar porque estoy perdonado. Bueno, no debe. Sí puedes, pero no debes. Pero no vas a perder la salvación, vas a perder en el cielo galardones. Porque la Biblia claramente enseña que la sangre de Cristo es que salva por siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Porque somos un hijo de Dios nacido. Mi papá hizo algo muy, pues, feo. Cuando mi mamá me dio a luz a mí, cuando estaba en su parto, se llama, cuando mi mamá estaba embarazada y yo salí en 1970 algo, mi papá tenía una cámara de video. Era uno que tenía que hacer así. Y él grabó mi nacimiento. Y yo lo tengo, no sé dónde, pero como un niño, mi papá dijo, vamos a ver tu nacimiento. Ahora, él no estaba mostrando cosas feas. Ella tenía como una cobija encima y todo. Pero mi papá mirando a ella y al doctor, y salí yo. Después, mirando a mí, una cosa muy interesante. Hasta hoy lo recuerdo. Que yo tenía un poco de sangre aquí, poco de sangre aquí, poco de sangre aquí. Yo me nací la primera vez con sangre encima. Y yo pensé, wow, nacido de sangre. Pero sangre humano de mi mamá. Pero cuando yo acepté a Cristo la segunda vez, nacido espiritualmente, yo confío en la sangre y la Biblia me dice que ahora un nacimiento nuevo y me lavó en su sangre. Ahora el segundo nacimiento, pues, con sangre. No puedes nacer la primera vez sin sangre, no puedes nacer la segunda vez sin sangre. Sí hay sangre derramada. Muchos versículos más. Vamos a Hebreos 13, versículo 20. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que trajo de vuelta de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. ¿Okay? Él era la oveja que murió por nuestros pecados, ahora Él es el pastor de las ovejas. Dice, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad y más y más y más. En los ojos de Dios, yo soy salvo y perfecto, porque mis pecados son borrados. Ahora, mi cuerpo a veces peco, pero mi cuerpo no es que va al cielo, pues cuando muero va a la sepultura. Mi alma es lo que está perfecto, porque está limpiado. Y el alma, el espíritu va al cielo. Y cuando viene el rapto, va a levantar mi cuerpo y será un cuerpo cambiado, un cuerpo glorificado que va al cielo. ¿Ok? Ahora voy a terminar con esto. Quizás está mirando este video un pastor que tiene otro, pues, pensamiento. Que está pensando, mire, pues no necesitas saber nada de la sangre. Es bueno lo que tú predicas y es verdad, pero no, pues un pecador no necesita saber todo eso para ser salvo. Puede ser salvo sin saber y puede aprender eso después. Ok. Algunos pastores así piensan. Voy a terminar con esto. La sangre es la canción en el cielo.
la canción del cielo. Vaya conmigo a Revelación 5:9. Revelación 5:9. Dice en Revelación capítulo 5 y versículo 9. Y contaban, ¿quién? Los que fueran salvos, los que fueran al cielo. Y contaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado como cordero, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Esto está en la eternidad, fuera de este mundo. Y todos en el cielo están cantando, ¿de qué? De la sangre de Cristo. Todos en el cielo saben que es importante. Yo no pienso que ninguno de ellos en el cielo llegaron allí sin saber nada de la sangre. Porque la sangre es la que ellos cantan de por toda la eternidad. No hay nadie que va al cielo diciendo, wow, yo lo logré, yo llegué, ok, ¿qué hacemos? Estamos cantando de la sangre. ¿La qué? La sangre. ¿Qué es la sangre? Ni idea. ¿De qué? Guácala, ¿por qué cantas tú de tal cosa? No. Todos que están en el cielo saben que están en el cielo por la sangre de Cristo. ¿Cuándo aprendieron eso? Aquí. Entonces es importantísimo saber de la sangre. Porque la sangre era en la mente de Dios antes de la creación, en la eternidad pasada. La sangre era la manera de recibir perdón de los pecados cuando Cristo hizo el primer sacrificio de cordero y puso túnicas sobre Adán y Eva, sus pieles. Era la que perdonó a Abel. Era lo que perdonó bajo la ley. Hoy es la que perdona cuando pongamos nuestra fe en la sangre de Cristo. Y en la eternidad futuro, cuando salgamos de este mundo, cuando ya estamos en el cielo, es la canción de la eternidad. La gente está cantando de esa cosa, porque saben es tan importante. Vamos a 1 de Pedro. Entonces, para mí, yo no entiendo, ni entiendo cómo un hombre puede decir, yo soy creyente, yo soy pastor, yo soy fundamentalista, pero yo dogmáticamente digo que tú no tienes que saber nada de la sangre. Mentalista falso, hereje, apóstata, uno que ni lee la Biblia, ni entiende nada. Un aragán, un perezoso predicador. Porque si es la que salva, y si la sangre es la que salva y es la que debemos poner nuestra fe, entonces es algo en que debemos predicar. Porque es la cosa más preciosa de cualquier otra cosa en el mundo. Bueno, 1 de Pedro 1:9. Recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De la salvación, dice, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Y mire lo que dice, versículo 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Los ángeles no tenían que ser salvos. Algunos cayeron y ellos ni pueden ser salvos. La Biblia dogmáticamente dice que ellos van con el diablo al infierno. Entonces imagínense, los ángeles ni sabían nada de la sangre. Y Cristo vino y Cristo murió en la cruz. ¿Qué estaban pensando los ángeles en el cielo? ¡Ah! ¡Murió! ¡Oh no! ¿Para qué? Esperaban 3 días y Él resucitó.
y llegó al cielo. Y los ángeles, ¡wow! Ya está Jesucristo otra vez, llegó otra vez con nosotros. Y él tenía en sus manos una copa de sangre. Y los ángeles estaban en el cielo diciendo, ¿y para qué? ¿Para qué esto? Ni idea. ¿Qué está? Y la Biblia nos dice que él entró en el tabernáculo en el cielo. Y él echó allí la sangre que él había derramado en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 8 habla de eso. Y los ángeles dijeron, wow, yo no sabía que esto era. Y Jesús dijo a los ángeles, es importante, porque antes de la creación estaba en mi mente que yo tenía que hacer eso. Bajo la ley apunté a ellos a un sacrificio de animal, porque algún día yo vendré como el Cordero de Dios. Y cuando yo morí con el propósito de derramar mi sangre, para que yo como el sumo sacerdote, sumo sacerdote, pudiera echarlo allí para dar perdón de todos. Y tú me dices, no importa este mensaje, no necesitamos. Sí importa, porque sin la sangre no hay salvación. Vamos a Romanos 5:11 y yo termino. Para mí estoy un poco, no enojado, poco triste que hay predicadores en el mundo que dicen, no necesitas saber nada de la sangre. Cuando miramos al mensaje de la sangre, miramos, wow, es tan importante, es tan preciosa, ¿cómo no predicamos a esa cosa cuando eso es las buenas nuevas, las buenas noticias? Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación, la expiación. Pablo dijo, nosotros hemos recibido la sangre. Ahora la pregunta para ti es, ¿has recibido tú la expiación, la reconciliación, el perdón, la propiciación? ¿Has recibido por fe? ¿Está tu fe en la sangre de Cristo para salvarte y llevarte al cielo? El contexto es versículo 9 hasta 10. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues la ira es el infierno, salvos del infierno por la sangre. ¿Cómo entonces tenemos pastores diciendo, pero no tienes que saber nada de eso? Aunque ¿qué es la cosa que salva del infierno? No necesitas saber nada de eso. Sí necesitamos saber. ¿Por qué? Porque versículo 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Si tú no estás confiando en la sangre, tú eres un enemigo. Pero si tú has recibido por la fe, tú eres un hijo de Dios. Y mi pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿Has aceptado tú a Cristo como tu Salvador, confiando en su expiación? Su muerte, sepultura, resurrección. ¿Para qué murió? ¿Para qué sepultado? ¿Para qué resucitó? Hizo todo para derramar la sangre y ofrecerlo en el cielo. Era por nuestros pecados. Entonces el mensaje es todo para que pudiera por la sangre salvar. Porque es la sangre que salva. Ahora, ¿aceptas? Si tú lo aceptas, tú puedes ser lavado de todos los pecados. Y tú tienes acceso al cielo. Pero solamente por la fe. ¿La fe en qué? Fe en la sangre. Gracias por ver este video. Espero que fue una bendición. Y espero que vengas otro domingo para ver más la prédica. Dios te bendiga. Adiós.